Vamos al capítulo 13 de la confesión. Recuerden que no estamos haciendo un estudio exhaustivo todavía de todo lo que tiene que decir la confesión. Estamos solamente diciendo pues los temas principales como un resumen para entonces luego caer en algo, en temas más profundos que nos tiene que enseñar la confesión. Estamos en el capítulo 13 y el capítulo 13 se titula La santificación. Resulta que luego de la justificación, que recuerden que es una posición legal, es un estatus, no es algo que se gana, sino es algo que Dios otorga, ¿verdad? Y la adopción, que lo que llamamos la adopción es una posición dentro de la familia de Dios, o sea, es algo familiar, ¿verdad? Es un vínculo familiar, es lo que nos hace ya pertenecer a la familia de Dios y heredar como pertenecientes, como hijos de Dios, heredar pues entonces la herencia que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Esa es la adopción. La confesión entonces, luego de esos dos temas, luego de la justificación y luego de la adopción, pasa a la santificación, que describe entonces la santificación moral y espiritual del creyente. Ahora, la santificación tiene dos cosas. Primero, es posicional, o sea, Dios cuando llama a una persona, lo santifica, lo aparta para sí. Eso es instantáneo en el momento de la conversión, pero también, y esto sí es a diferencia de la justificación, que la justificación ocurre solamente en el momento de la conversión, Dios te justifica y ya eres justo y es una posición legal, pues entonces la santificación tiene esta otra cosa, que como es un proceso que describe la transformación moral y espiritual del creyente, el cual hace el Espíritu Santo, pues entonces la santificación dura durante toda la vida del creyente, ¿no verdad? Toda la vida. O sea, es un proceso a través del cual Dios va perfeccionando, moldeando nuestro carácter de manera tal que nos haga cada día un poquito más parecido a su Hijo Jesucristo. Renningham señala que este capítulo muestra el aspecto progresivo del pacto de gracia en la vida diaria. El creyente es conformado a la imagen de Cristo, de gracia en gracia, de gloria en gloria. Hodge enseña que la santificación no es instantánea. O sea, cuando hablamos del proceso de santificación, es continua, que comienza en la regeneración y culmina ya cuando estemos en la gloria con el Señor. Waldron distingue entre la santificación definitiva, o sea, que es la separación inicial del pecado, eso que ocurre cuando nosotros nos convertimos en creyentes por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la santificación progresiva, que es el crecimiento constante, que es la obra del Espíritu Santo que nos va dando cada vez más santidad en nuestra vida. O por lo menos, así es como debe suceder en la vida de todo cristiano, normalmente. Se recalca que los bautistas de 1689 enfatizan la obra del Espíritu Santo como agente principal en la santificación. O sea, claro, que es verdad que Pablo nos exhorta a santificarnos, que es verdad que Pablo nos exhorta a renovar el espíritu de nuestra mente, que es verdad que Pablo nos exhorta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la obra principal, sin la cual nadie pudiera ser santificado para Dios, la hace el mismo Dios, que es la obra del Espíritu Santo en cada creyente. Que es esa obra que hace en el alma, en la personalidad del creyente, lo cual lo asemeja a Cristo. La naturaleza de la santificación es una obra, evidentemente, de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Y 1 Tesalonicenses 4:3 lo dice de esta manera. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios
es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. De fornicación. Bien, pero también, segunda de Tesalonicenses 2:13, o sea, está primero y después segunda de Tesalonicenses 2:13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación. Aquí está hablando del proceso inicial que Dios hace con cada creyente, que lo santifica, lo escoge para sí. En el pasaje anterior estaba hablando de un proceso continuo que dura toda la vida del creyente. Aquí es la primera, vamos a decir, la primera santificación que Dios nos da, ¿verdad? La primera parte de la santificación que ocurre en nuestra conversión. Que Dios nos haya escogido del principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No es solo externa, o sea, no es solo que yo aparente ser cristiano, que aparente con mi carácter, porque entonces estaría siendo hipócrita. No es externa, no solamente externa, sino también interna. Purifica el corazón y la mente. Por eso Cristo, cuando criticaba a los fariseos, les decía: ustedes son sepulcros, ¿qué cosa? Sepulcros blanqueados. O sea, están muy bien aparentemente por fuera, pero por dentro, ¿qué están? Tienen ratones, cucarachas, bichos, gusanos. Romanos 6, Efesios 4:22. Mira lo que dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice el 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso de justicia y santidad en la verdad, eso que tenía Adán y Eva, que tenían conocimiento perfecto de la ley moral de Dios y que la aplicaban a su vida. A eso es a lo que estamos llamados a llegar. Ahora, pero que es un proceso continuo, dura toda la vida del creyente, puesto que siempre vamos a tener un remanente de pecado en nuestra vida, que va a atentar en contra de nuestra santificación. Pues Pablo entonces aquí lo que está haciendo es que nos está exhortando. Dice: ustedes vivieron de una manera, ahora despojados, dice, desvístanse del viejo hombre, o sea, quítense la ropa vieja, olvídense de eso, ya eso no puede mandar en ustedes, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, o sea, ya piensen hacer otras cosas, porque lo que usted piensa y aprueba como bueno, lo ejecuta. Y luego dice: pero no te vas a quedar desnudo, porque si te quedas desnudo te puedes vestir con cualquier cosa. Dice: vestíos del nuevo hombre, el cual es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Se produce por la unión con Cristo y la morada del Espíritu. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fruto, santificación. Luego de que una persona se convierte verdaderamente, lo lógico y lo necesariamente esperado de esa persona es que dé algún cambio que muestre que ya esa persona no es la misma persona que cuando se convirtió, que va mejorando poco a poco en ese proceso
que hace el Espíritu de Dios en el alma de cada creyente. Y como fin entonces, bueno, la vida eterna. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Luego dice, tu palabra es verdad. Luego, ¿en qué somos santificados los creyentes? En la palabra de Dios, no es en ninguna imaginación de nadie. Todo lo que tenemos que tener en cuenta para nuestra santificación está escrito. Y nadie lo puede inventar, ni en esta vida ni en la futura, menos que menos. Todo está escrito. Todo lo necesario para nuestra santificación está en la palabra del Señor. Los mandamientos, los preceptos que debemos de seguir los cristianos para nuestra santificación están escritos en la palabra del Señor. Ahora, un paréntesis, no lo podemos hacer sin esa obra interna del Espíritu Santo de Dios. Es imposible. Vamos a decir, un borracho puede dejar, un alcohólico puede dejar de tomar perfectamente y no ser cristiano. Un drogadicto puede dejar, de hecho hay algunos que los han dejado, puede dejar la droga sin ser cristiano. Hay muchos que se han desintoxicado y han dejado la droga. La mayoría no, por supuesto, pero muchos, pero hay algunos que sí. Una persona delincuente decide cambiar su vida para mejor y puede hacerlo sin ser cristiano. ¿Cómo no? Un esposo puede serle fiel a su esposa, pero eso no implica que sea cristiano. Porque a lo mejor es lo que le tiene miedo son a las consecuencias de su infidelidad. Pero eso no implica que todo este grupo de personas que ha cambiado y que aparentemente son mejores personas sean cristianos. Entonces, ¿qué es lo que es la santificación? Es la obra interna del Espíritu Santo de Dios que nos aparta para el servicio para el Señor, que produce frutos visibles en la persona de que está cambiando, pero que además al final tiene como fin la vida eterna. Porque todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor a ser de Él nos santificó, y como consecuencia de esa santificación, pues entonces tendremos más santidad en nuestra vida cada día. La santificación definitiva. En la conversión, el creyente es separado del dominio del pecado. Romanos 6, del 6 al 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Juntamente con Cristo. El que fue crucificado fue Cristo. Ahora nuestro viejo hombre está ahí junto con Cristo en la cruz, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto. ¿Quién ha muerto? Nuestro viejo yo. ¿Y ahora quién vive? Nuestro nuevo yo. Para que no sirvamos más al pecado, sino que seamos justificados. Esta separación es irreversible. El pecado ya no reina, aunque sí habita, pero no manda dentro del cristiano. De modo que el cristiano no puede decir, no es que yo fui obligado. No, es que el problema es que como tenemos el remanente del pecado, aprobamos que aún aquellas cosas que son buenas para nosotros, pero que a la vez son malas, de acuerdo a la palabra del Señor, las aprobamos y las ejecutamos. Pero esas cosas deben ir siendo las menos en nuestra vida, cada día, cada día. Y entonces tenemos lo otro, lo que hemos estado hablando, la santificación progresiva. El creyente crece en obediencia y semejanza a Cristo. Segundo a los Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados
de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿En la misma imagen de quién? De Cristo, que es nuestro modelo a seguir. Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como mucho más ahora en ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ya somos salvos. Lo que está hablando aquí Pablo es de los frutos de nuestra salvación. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios produce en nosotros las motivaciones correctas para nosotros ser santificados cada día más y para cuidar de nuestra salvación, no para que no la perdamos, sino para que no ejecutemos las cosas que a Él no le agradan, sino que crezcamos en santidad día a día. Eso es lo que está hablando aquí Pablo. No es que nosotros vamos a perder la salvación, hay que cuidarla. Oye, que no, que si esto y me voy apartando del Señor. No, usted nunca se va a apartar del Señor si de verdad ha creído en el Señor. Lo que pasa es que un cristiano puede aparentar ser una persona que no sea cristiana, porque ha descuidado tanto su fe y ha descuidado tanto los medios de gracia del Señor, o sea, la oración, la comunión con los hermanos, y lo ha descuidado tanto todas esas cosas, y la lectura de la palabra, que parece, esa persona que no es cristiano actúa tan carnalmente que parece que no es cristiano. A eso es lo que no debemos llegar, y eso es lo que previene Pablo diciendo, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque entonces, fíjense, sí, Dios perdona, pero las consecuencias de cada pecado van a seguirnos toda la vida. Dios no las elimina. Dios no las elimina. No las eliminó con David. Implica lucha constante contra el pecado y dependencia del Espíritu Santo. Entonces tenemos un conflicto interno. La carne y el espíritu luchan dentro del creyente, tal como lo dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne, y ahí carne no es los músculos que tenemos. Carne es todo el sistema pecaminoso que aún persiste en estar dentro de nosotros. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Sin embargo, el poder del espíritu asegura victoria final. Romanos 8, del 13 al 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque es imposible que un cristiano viva su vida entera conforme a la carne y nunca se arrepienta. Puede haber un tiempo que les hablé ahorita de ese tiempo, que el cristiano aparenta no ser cristiano, pero luego llega el arrepentimiento y Dios le perdona. Moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo termina Romanos capítulo 7? Vamos allá. En el versículo, a partir del 22, Pablo está diciendo, porque según el hombre interior, o sea, esto es su espíritu, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Ya esa es la carne, otra ley en mis miembros. En mis miembros es en lo que ejecuta su voluntad, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Luego dice, él se da cuenta de su condición y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De esta pestilencia que llevo encima. Y entonces en el 25 no te deja sin esperanza, porque en el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y el 8 empieza,
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme, de acuerdo a, obedeciendo siempre a su carne, sino conforme a quién, al Espíritu. Y ese Espíritu con mayúsculas, porque no es el Espíritu de usted, es el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo de Dios, asegura la victoria final. Por lo tanto, tenemos una realidad en nuestra vida, y es que la vida cristiana implica batalla. Batalla no es perfección inmediata, es batalla constante contra mí mismo, contra lo que hay dentro de mí. Implica esperanza. El crecimiento puede ser lento, en algunos casos un poquito más rápido que en otros, pero Dios completará su obra. Mira lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Implica también disciplina. La santificación se cultiva por medio de los medios de gracia, por medio de la lectura de la palabra, constante, todos los días, por medio de la oración, todos los días, por medio de nuestros servicios, todos los domingos, ¿verdad? Esos son los medios de gracia que Dios nos ha dado para cultivar la santificación. Oración, palabra y comunión. Implica motivación. No se trata de ganarle favores a Dios, sino de reflejar el carácter del Padre que ya nos adoptó como hijos. Por lo tanto, podemos plantearnos las siguientes preguntas, y ya con esto terminamos igual que siempre. ¿Cómo se relacionan la justificación y la santificación? Bueno, es que la justificación es la declaración legal de Dios de que somos justos en Cristo. Ocurre una vez y no cambia. La santificación es el proceso continuo por el cual Dios nos hace cada vez más semejantes a Cristo. Ambas están unidas. Quien ha sido justificado, esa es la relación que hay. Quien ha sido justificado necesariamente, obligatoriamente, será santificado. Porque Dios no solo perdona, sino que transforma también. Dice 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho justificación y santificación. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y dice Filipenses 1:6, que ya lo leímos previamente, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Segunda pregunta, ¿por qué la santificación no es opcional en la vida cristiana? Porque la santificación es la evidencia inevitable de una fe verdadera. Por eso Santiago habla de que le muestre una fe que no sirve, una fe muerta, sin obras, que Él nos va a mostrar su fe a través de sus obras. Porque es que la fe necesariamente conlleva a obrar algo. Dios no salva a nadie para dejarlo igual. El Espíritu produce fruto y la vida nueva se manifiesta en obediencia que cada día va creciendo un poquito más. Un cristiano sin santificación es una contradicción a la luz de la palabra del Señor. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todo árbol bueno da buenos frutos, dice Mateo 7:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de los Corintios 5:17. Tercera pregunta, ¿qué papel tiene el Espíritu Santo en tu crecimiento espiritual? Bueno, es que el Espíritu Santo es el agente principal de la santificación. Él convence de pecado, produce fruto, da poder para obedecer,
ilumina la palabra. Ilumina quiere decir que nos hace entender la palabra. Transforma el carácter de cada creyente a la imagen de Cristo. Sin el Espíritu no hay crecimiento real del cristiano. Dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:22 al 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Y según a los Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Cuarta pregunta, ¿qué medios prácticos usa Dios para santificarnos cada día? Dios usa medios ordinarios y medios extraordinarios para formarnos. La palabra nos confronta, guía y renueva la mente y el corazón. La oración nos hace depender de Dios. La iglesia nos da comunión, disciplina, enseñanza, exhortación. Las pruebas purifican la fe, producen madurez. La obediencia diaria son decisiones pequeñas que moldean el carácter. Dice Juan 17:17, que ya lo vimos previamente, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Primero a Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Considerarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, del 24 al 25. Y Santiago 1, del 2 al 4, la prueba de vuestra fe produce paciencia. La quinta pregunta, en esta semana, o la quinta, es ya una petición. Identifica un área específica en la que necesitas rendir más tu vida al Señor. Puedes pensar en áreas como control de emociones, pureza, manejo del tiempo, relaciones, orgullo, prioridades espirituales, dependencia en la oración. La clave es nombrarla, confesarla y someterla al Señor con intención. El Salmo 139 del 23 al 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Romanos 12 del 1 al 2, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y hasta aquí el estudio de la confesión en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Ayúdanos a ser santificados cada día más. Ayúdanos a parecernos un poquito más a ti, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en esta gracia a la cual hemos sido llamados por ti. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.